Bien, continuando con esta serie de videos, pasamos a leyes de los gases, ¿no? Por ahí tenemos la ley universal, que espero que recuerden un poquito de química, que es esto de P por V es igual a nRT. Y pues bueno, suelen pasar casos muy concretos, que son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gauss-Lussac. Entonces, bueno, en ese sentido, pues vamos a ir viendo algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, la ley de Boyle establece que si la temperatura es constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Con esta parte, incluso ya podríamos resolver el problema sin siquiera recordar la fórmula, que de todos modos la voy a anotar por si a alguien le interesa, y si no, pues bueno, insisto, el buscar las leyes de los gases, pues ahí aparecerá. Pero bueno, lo que hace referencia a esta fórmula es que si la temperatura pues es igual a una constante, esto va a implicar que la presión y el volumen van a estar de la siguiente manera, que la presión 1 multiplicada por la velocidad 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2. Ahí está. ¿Sale? Y de hecho es algo importante porque en siguientes videos vamos a mencionarlos. Cuando hablamos de inversamente proporcionales y son datos en los que digamos que cambia de un punto a otro, en este caso digamos que la posición 1 es la presión 1 respecto al volumen 1 y la segunda posición o el segundo evento va a ser una presión 2 con un volumen 2. Si eso sucede, van a ser inversamente proporcionales cuando estén multiplicados de cada lado. De hecho, eso es conveniente porque entonces si a mí me dieran una fórmula donde hay una igualdad de multiplicaciones, pues yo puedo saber que son inversamente proporcionales. ¿Sale? Entonces, bueno, ya regresando al problema como tal, me menciona ahora, si un paciente con un neumotórax simple con un volumen de 1500 mililitros a nivel del mar, nos mencionan cuál es la presión, en este caso 101.3 kilopascales, es trasladado en helicóptero a un hospital local con una altitud de 1 kilómetro de 90 kilopascales. Recuerden que la presión varía dependiendo de la altitud que nosotros nos encontramos respecto al nivel del mar. Suponiendo que el paciente se mantiene a una temperatura constante, que es lo que habíamos mencionado, ¿cuál sería el volumen de su neumotórax? Aquí ya sea que literalmente ocupen la fórmula o pues lo manejemos como una regla de 3. Entonces, en este caso, pues voy a manejarlo como una regla de 3, pero recordando que son inversamente proporcionales. Es decir, yo sé que 1500 mililitros le corresponden 101.3 kilopascales y yo quiero saber cuántos mililitros le va a corresponder si ahora solamente tiene 90 kilopascales. No me tengo que preocupar en sí por las unidades, dado que en este caso se van a simplificar, entonces no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, si recuerdan de sus clases de aritmética, para poder realizar una regla de 3 inversa, entonces ya no se multiplica cruzado, sino se multiplica en línea y se divide con el restante. De modo que en este caso pues me quedaría pues que x es igual a 1500 multiplicado por 101.3 y dividido entre 90. De modo que otra vez nos vamos a nuestra calculadora. 1500 por 101.3 dividido entre 90. Y en este caso me daría 1688 mililitros. ¿Vale? Y ahí está. ¿Vale? Que por cierto, también podríamos entregar esta respuesta como centímetros cúbicos. Porque si se acuerdan, habíamos dicho en un video anterior que un litro tenía 1000 centímetros cúbicos. Y como pues un litro también tiene 1000 mililitros, entonces pues un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Entonces eso nos beneficia de repente en las respuestas. Bien. Segundo problema, ahora estaríamos hablando de la ley de Charles.
que establece que si la presión es constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Ahora, si nos regresamos e igual mencionamos la fórmula, en este caso concreto, ahora que nos habla de directamente proporcionales, significa que la igualdad va a estar dada por divisiones. Nuevamente, si la presión es constante, significa que el volumen 1 dividido entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Esa sería la ley de Charles. Y como les digo, en este caso, si yo tengo igualdad de fracciones, significa que van a ser cantidades directamente proporcionales. Nuevamente, ahora sí ya no me voy al problema en concreto que me dice, determina el volumen del aire respirado por un hombre cuando alcanza su temperatura corporal, suponiendo que respiró 500 mililitros a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Yo podría ocupar directamente pues, una regla de 3, ¿vale? Decir que precisamente para una cantidad de 500 mililitros le corresponde una temperatura. Y ojo, por cierto, esto es bien importante y crucial. La temperatura tiene que estar en Kelvin, en este caso 293 Kelvin, ¿no? Aun cuando las temperaturas me las den en grados centígrados o grados Celsius, yo no puedo ocupar esas medidas, ¿vale? Incluso, si se acuerdan hace ratito, les dije que no había bronca en la presión porque las unidades se simplificaban. Aquí la bronca es que los grados Celsius no se pueden simplificar, de modo que yo tengo que manejar todo con Kelvin, ¿vale? Que es la unidad internacional. Y si yo no lo recordaba, pues la temperatura en Kelvin, va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, por si yo lo requiriera, pues puedo ocupar esta fórmula. ¿Vale? Ahí está. Que en este caso ya me están directamente dando eso, aunque sí vamos a ocuparla porque la temperatura corporal, pues habría que recordar que ese valorcito son 37 grados Celsius, y entonces si se los agregamos a los 273 en la fórmula de conversión que está por acá, pues 37 más 273 son 310. Por lo tanto, pues aquí serían 310. Y aplicamos nuestra regleta de 3, que en este caso es una directa, por lo que ya mencionamos. Entonces multiplicamos cruzado y dividimos entre el valor que me hace falta. De modo que en este caso sería entonces x es igual a 310 que multiplica 500 y que lo divido entre 293. Nuevamente nos vamos a nuestra calculadora. Entre 293. Me daría una cantidad de 529 mililitros. Y ahí está. Eso sería todo.